Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Es frecuente ya en nuestro programa que traigamos organizaciones que se asientan en lo que denominamos sociedad civil y que son cruciales para el desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de una organización sin ánimo de lucro que cubre esas características en lo que se refiere a la labor de hacer nuestro mundo más igualitario y que se ocupa del desarrollo social de aquellos más necesitados. Una organización que lleva ya muchos años trabajando por ello y que nació en el seno de una organización de religiosas con el soporte añadido de las asociaciones de padres de sus colegios. Me refiero a la Fundación Mary Ward, que actualmente ha pasado a llamarse Cambia, y de eso vamos a hablar hoy con su directora. Para hablar, como digo, de todo ello, tenemos a una persona extraordinaria, que es María Ginás. Ella nos explicará cómo llegó a comprometerse con esta causa y cuál es la historia de su organización, sus retos y sus planes de futuro. María Ginás nació en Sevilla en 1974, en el seno de una familia típica tradicional, y se educó en las irlandesas, que es Bienaventurada Virgen María, ¿vale? Decir que mis hijos también han ido a ese colegio, porque, entre otras cosas, un gran colegio, y además estaba muy cerca de casa, que también era importante. Con 18 años se trasladó a Madrid, donde estudió filosofía y teología, disfrutando de un estilo de vida diferente a la gente de su edad durante 6 años. En ese tiempo fue tomando forma profesional la inquietud por la justicia social que la acompañaría o la ha acompañado desde siempre. Se habilitó como educadora social y trabajó desde joven en el tercer sector con personas y colectivos en situación de exclusión. Después de formar su propia familia, tiene 2 hijos, luego nos cuenta ella ahora mismo, en 2010 aceptó el reto de impulsar la Fundación Cambia con un entusiasmo que se renueva, ¿verdad?, cada día. Así que, María, bienvenida a nuestro programa. Hola, Javier, muchas gracias. Espero que te pases bien, como hemos dicho antes, y que además ayudemos también a tu organización y que la gente se conciencie un poquito más de la importancia que tiene este tipo de actividades que realizáis vosotros, ¿vale? Gracias. Si te parece, María, en esta primera parte siempre os pido que hagáis una semblanza de vuestra personalidad y que nos comentéis, bueno, algo hemos contado antes en tu nota biográfica, que nos comentéis cómo se gestiona vuestra vocación, en tu caso, cómo sentiste esa vocación tan apasionante de unir de una asociación como Mary Ward, que ahora se llama Cambia. Así que te doy pie a ello. Pues bueno, en realidad yo siempre he estado vinculada, digamos, a la familia Mary Ward desde pequeña. Entonces, bueno, como decías, pues nací en una familia pues de corte cristiano que me llevó al colegio de monjas. ¿En Sevilla? En Sevilla. ¿Y estudiaste en las irlandesas de Sevilla? Sevilla? Estudié en las irlandesas de Sevilla, eso es. Eso es. ¿Cuántos colegios tienen en España? Ya por curiosidad. Yo 8. conozco en Madrid había 2, que yo no sé si siguen estando los 2. El Soto, que fueron mis hijos, y luego el de Carabanchel. Exacto. ¿No? Luego en Sevilla hay 3. Y luego en el País Vasco hay 2, uno en Donosti y otro en Leioa, en Bilbao, y luego otro en Badalona. Barcelona. En la zona de Barcelona. Y en muchos países, ¿no? Estáis en todos los países del mundo. En casi todos, ¿no? Bueno, en todos los continentes. Sí. ¿Y se hacen son misioneras también o no? ¿O solamente educación? No, bueno, principalmente es educación, pero hay trabajos de todo tipo por todo el mundo. Incluso aquí en España también, colaboran en otros proyectos sociales de otras características, aparte de tener los colegios, sí. Bueno, te he interrumpido tu historia. No pasa nada. Tú estudiaste en las irlandesas, entonces. En las irlandesas en Sevilla, eso es. Y bueno, pues la verdad que ahí, desde pequeña entiendo que, pues supongo por mi personalidad y luego por la formación que tuve oportunidad de tener, pues hombre, mi vocación por la justicia social fue desde bien pronto, ¿no? Y es verdad que
era un centro religioso, es un centro religioso, y yo provenía también de una familia, pues eso, como he dicho, cristiana tradicional. Y en cambio, bueno, pues ahí en esa educación se me abrió un poco la puerta como a vivirlo pues de otra manera, quizá más, o más comprometida, más radical, ¿no? Bueno, para mí era una forma bastante nueva y diferente. ¿Cuáles son los valores de la educación en el colegio? Recuérdanoslo. Pues mira, son súper claros. Desde pequeñas lo meten verdad o honestidad. En realidad, en su traducción al castellano sería más honestidad. Pero bueno, verdad, libertad, justicia y alegría. Y eso nos acompaña durante toda la formación. Sí, ¿Hacéis sí. sports también? Sí, claro. Los sports tenía Sí, tela sí, aquí en sí. Madrid, ¿eh? Sí, sí, pues allí Porque ni luego te además nos cuento. metíamos los padres allí. Yo Claro. comentarte que yo en el colegio de mis hijos en el Soto les he ido a hacer guiñoles, a contar cuentos con mi madre, Sí, ¿eh? que eran sus nietos, a contar cuentos a las clases de mis hijos. He hecho guiñoles en las clases Sí, y ¿eh? luego hicimos un guiñol grande en el salón de actos. Ajá, qué Que maravilla. allí en el Soto es un salón de actos, Muy es un grande. señor, y además el guiñol era una maravilla. Ah, sí. Y luego los sports había que hacer, los padres hacíamos también allí de todo, había concursos de baile y no sé qué y tal para los padres. Me lo he O sea, chupado que has estado todo. implicado, He estado muy implicado, sí. Mm, Pero bueno, la verdad es que es un colegio maravilloso. ¿Lo fundó Mariguar? Sí, exacto. ¿no? Que era inglesa, ¿no? Exacto. ¿En qué año? O sea, no fundó como tal los colegios de España, porque además el instituto, aquí se conoce como las irlandesas, pero es verdad que tiene una historia un poquito compleja y digamos hasta rocambolesca, porque bueno, que Mary Ward es una persona inglesa del siglo XVII y ella fue condenada por la Inquisición como hereje y de hecho estuvo encarcelada y el instituto que fundó suprimido porque lo que ella quería pues no se hacía todavía. Ella quería una congregación apostólica, que se llaman así cuando no son de vida contemplativa, para las mujeres, y eso no existía. Ella quería pues hacer una compañía de Jesús, lo que había hecho San Ignacio, pero para mujeres. Y no existía y no se lo permite. Ella empezó, a pesar de todas las dificultades, ella siguió porque entendía que era eso, a lo que era su misión. Y bueno, pues que la encarcelaron, que la condenó a la Inquisición y suprimieron el instituto. Entonces, durante muchísimo tiempo, el instituto estuvo suprimido, no existía, pero quedaron como comunidades que habían nacido al calor de ella, porque para ella era muy importante lo que ella llamó sus primeras compañeras, entonces quedaron ahí y quedaron en la clandestinidad. Y luego, ¿Cuántos años? Pues es que hasta pues, bueno, ¿cuántos años? 2 siglos. 2 siglos, vale. Claro, entonces luego pues bueno, que es una historia compleja, ¿no? Pero entonces, cuando resurgió las que vinieron a España, vinieron de Irlanda, entonces cuando llegaron aquí, pues se conocieron como las irlandesas por eso. Realmente, ¿En qué año llegaron a España? Por curiosidad. Ay, ahí me has pillado, no me acuerdo bien, No pero te bueno, preocupes. sí, pero bueno, más o menos, no pasa nada, pero bueno, 1800, Sí, ya está. casi 1900, sí, casi, sí, casi 1900. Bueno, nos hemos quedado con tu historia, que te he interrumpido porque hablábamos del colegio y nos hemos metido ya en la siguiente parte. El colegio porque Mary Ward es muy importante en mi vida y en la configuración de todo. Cuando sales del colegio, ¿estudias teología ya? ¿Te vienes a Madrid? Estudio filosofía y luego teología en Madrid con ellas, con la congregación. Es lo que te decía, o sea, como que yo ahí, cuando se me quedó un poco pequeño el mundo del que venía, pues fue el canal que tenía como referencia. ¿Eso es frecuente? ¿Hay gente que estudia con ellas? Bueno, estudiar con ella es entrar dentro de la congregación. Bueno, pues hoy en día... Pero tú no te ordenaste. Bueno, estuve 6 años. Ah, vale. Vale. Entonces sí, eso yo no lo sabía, no lo había entendido. O sea, te ordenaste. No me ordené. Primero porque en las congregaciones religiosas no te ordenas, que se llama de otra manera, pero bueno, los votos se llaman. Los votos, ¿no? Pero bueno, tienes como una parte de formación, entonces digamos que son temporales, ¿no? Y entonces esa parte de formación sí que la hice 6 años y luego ya pues
pues decidí que seguía mi vida por otro lado, pero bueno, he mantenido siempre el vínculo, ¿no? ¿Y qué pasa después de esos 6 años? ¿Tú ya querías tener tu propia familia? Hombre, en Etcétera, el etcétera? principio todavía no, porque anda que no tardé un poquilín en ubicarme, porque imagínate, ¿no? Era un cambio de vida. Primero me tenía que buscar la vida también, ¿no? Pero bueno, lo que permanecía claramente era esa vocación que yo había desarrollado por la justicia social y que ahí ya, pues profesionalmente había empezado dentro, digo, de las irlandesas, pues yo, por ejemplo, viví en un recurso de Cáritas, que era un piso de acogida para personas afectadas de VIH, y entonces vivía ahí, ¿vale? Entonces, bueno, ahí pues tienes como que entre el trabajo y la vida no hay ninguna separación en realidad, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Que fuera, pero bueno, entonces yo ya había, y otras muchas experiencias antes, ¿no? Porque desde joven. Pero bueno, de ahí pues ya empecé a dar el salto. A ti tu vocación era servir a los demás. Exacto. Uh-huh. Y te rápido, diste el salto a... Pues ya empecé a trabajar en asociaciones en proyectos de exclusión social aquí en Madrid. Uh-huh. ¿Cómo cuáles? Cuéntanos algunos. Pues bueno, empecé a trabajar en Candelita, que es una asociación de proyectos sociales. Yo trabajaba tenía como un convenio, ¿no? Entonces trabajaba dentro de los servicios sociales. Uh-huh. Luego poco a poco me fui especializando en todo lo relacionado con la violencia hacia las mujeres, Uh-huh. en mi formación y luego en el papel que desempeñaba. Y bueno, pues en eso estuve bastante tiempo, pues por lo menos otros 6 años, ¿no? En eso estuve bastante tiempo, sí. Y luego pues ya di el salto a otra organización que es como un poco en mi vida como un profesional, como un poco trampolín, porque ahí había proyectos de ecodesarrollo, que digamos que tienes una pata en el aquí y una pata en los países, ¿no? De origen. Entonces eso fue como el tránsito un poco a la cooperación internacional, que es a lo que me dedico ahora más. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste en la fundación? Pues en 2010, pero tengo que decir que no empecé trabajando, porque, bueno, yo, o sea, como te digo, pues siempre he mantenido el vínculo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues la congregación en un momento dado vio la necesidad de renovar esa fundación que se había creado, pues en el año 91, y eso era 2010. Entonces las personas que la habían creado, pues hombre, ya estaban un poquito cansadas, por un lado, y luego pues bueno, ellas tenían una visión como más internacional, y querían pues adaptar esa fundación a los códigos de la cooperación internacional, no tanto a las misiones, que fue la idea con la que esto nació. Entonces nos invitaron a un grupo, pues a 4, que habíamos sido pues antiguas alumnas, habíamos estado muy vinculadas, nos invitaron a que formáramos parte de su patronato para renovarlo. Porque la fundación, ¿cómo se crea? Vamos a hablar un poco también, mezclamos la historia, ¿no? También los padres, la asociación de padres también está involucrada, ¿no? En la fundación desde el principio. Claro, de hecho nace así, en el Colegio del Soto. Nace así, o sea, un grupo de familias que pues ve como pues las monjas están viviendo, se van en lo que antes entendíamos como misioneras, ¿no? Uh-huh. Pues se van a Perú y entonces son españolas y entonces hay una relación un vínculo afectivo pues muy estrecho, ¿no? Donde están aquí como muy sensibilizados con todo lo que hacen en Perú, la realidad que viven allí, vienen para acá y les cuentan cosas, algunos van para allá. Entonces pues hubo un grupo de familias que sobre todo 2, que dijeron, bueno, no podemos quedarnos solo así, o sea, vamos a montar aquí algo que ayude de una manera estructurada, ¿no? Que les ayude económicamente, que era como la idea inicial, que capte fondos para financiar las misiones allí. Claro, entonces así es como empieza lo que se llamaba Fundación Very World, así es como empieza. Uh-huh.
Sí. Y tú entras allí Entró unos en el años después, patronato. ¿no? De formarse. Claro, entró Es ya cuando en tú me contabas 2010, antes, cuando ya entras. tenía su trayectoria, claro, Ujú. la fundación ya tenía su trayectoria, claramente, ¿no? Y en 2010 es cuando pues nos piden pues que la renovemos, que la adecuemos al momento de 2010, ¿no? Ujú, Ujú. ujú. ¿Cuáles eran los problemas que tenía entonces, ¿no? O si quieres vamos uniendo ya al cambio, ¿no? A Cambia, ¿no? Porque ahora se llama Cambia, ¿no? Se llama Fundación Cambia, sí. Ujú. Ujú. Bueno, en aquel momento, por un lado, lo que te decía, pues una gente súper generosa que en su momento fundó la fundación con el apoyo y junto con las religiosas, ¿no? Que en todo momento han formado parte, siempre ha sido un patronato mixto, Ujú. donde había una representación de ellas y este grupo que lo inicia. Y bueno, pues esta gente, después de 20 años, ¿no? Pues ya estaba un poco cansada, pues ya estaba en otra etapa de su vida simplemente, ¿no? Ya estaba en otra etapa de su vida y entonces pues pedía un relevo, eso por un lado. Y luego por otro lado, pues hombre, el panorama de la cooperación internacional también había cambiado mucho. Entonces, bueno, pues las religiosas con una visión global, pues entendieron que tenían que adecuarse a eso. Ujú. Ellas están. Buscaban otra capacidad de gestión, ¿no? Exacto, exacto. En sus procedimientos, en su estrategia y también en su hacer, porque también había cambiado su hacer en los países. También había cambiado, ya no eran las misioneras que van allí, ¿no? O sea, ellas también habían cambiado su forma de proceder, ¿no? Y entonces, pues querían adecuar esta fundación a Entiendo eso, que ¿no? hay en una fundación, y ahora te voy a preguntar un poco que nos expliques cómo funcionan, ¿no? Las ONGs, porque la gente yo creo que no sabe muy bien cómo se financian, pero tu fundación en general, como dos misiones importantes, entiendo. Una es la captación de fondos y la otra es mejorar la gestión, ¿no? Básicamente son los dos objetivos, ¿no? Con los que tú te enfrentas, ¿no? Cuando cambiéis el nombre a Cambia. Hacer Claro. una gestión mejor, entiendo, y captar mejor fondos para poder gestionarla Exacto, económicamente, ¿no? exacto. O sea, tener una vocación un poco más universal, ¿no? Que en realidad si lo miras como desde el punto de vista como histórico, pues es como un paso más, pero en ese punto que te estaba contando de la historia de la organización, ¿no? Donde pues las religiosas ven, ellas son un instituto internacional, entonces esto que cuando nace tiene una vocación muy de España que ayuda a Perú, España que ayuda a Perú. Entonces, el propio instituto, la congregación, ya no funcionaba así, ¿vale? Tenían una forma de funcionar pues internacional completamente, donde España se relaciona no solo con su misión en Perú, sino con el instituto entero. Entonces, eso pues también requería que sus organizaciones españolas pues se pusieran en esa, digamos, en esa pista, ¿no? Porque había otras organizaciones dentro de la congregación. Digamos o sea, como ONG, no. Como ONG, no. Pero, bueno, pues incluso la propia estructura educativa que tenían en España, pues ya la empiezan a poner en relación con la estructura educativa que tienen en el nivel internacional. Por ejemplo, ¿no? Ya no es, y ya no son los colegios solo de España, sino que se abren la mirada como al mundo entero, ¿no? Cuéntanos un poco de las ONGs, para el que no conoce bien cómo se financian administrativamente, que es una ONG. No sé si son igual en todos los países. Seguramente luego estará No, la normativa diferente en cada país, etcétera, etcétera. ¿Cómo financiáis? Claro. Bueno, aquí en España luego hay otras fórmulas, ¿no? Pero así como las dos formas que tú tienes de constituirte como una organización sin ánimo de lucro es o siendo una asociación o siendo una fundación, ¿no? Entonces son fórmulas diferentes en lo que tiene que ver con dinámicas, con gestión y O sea modelo, que ¿no? lo conocemos como ONG en España, Puede ser, legalmente es una asociación claro, o una fundación. exacto, pero tú eres una ONG, pero tú tienes una forma jurídica determinada. La forma jurídica nuestra es una fundación,
¿vale? Que es diferente de una asociación. Entonces, ¿cuáles son así rápidamente? Sí. Fundación y asociación, ¿qué diferencia hay? Pues mira, súper rápido, una asociación, pues su órgano máximo de gobierno es la propia asamblea de la asociación. Es un colegio profesional, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los colegios son un poco especiales, ¿no? Yo Pero eso yo no no sé lo si conozco, legalmente fíjate, lo mismo Javier. son asociaciones. Probablemente, Posiblemente, porque no creo que pero haya, no lo sé. no sé si hay algo... Tienen una junta directiva siempre Efectivamente. también, pero digamos que es la asamblea quien, ¿no? Ujú. Quien es el máximo órgano de ¿Y gobierno, la fundación ¿no? qué Y en la diferencia? fundación es el órgano de gobierno es un patronato. Ujú. Es un patronato. Y luego, además, tiene unos condicionantes, pues desde luego, por encima, bueno, no por encima ni por debajo, sino diferentes y más exigentes, digamos, porque dependes del Protectorado de Fundaciones, que es un órgano que a su vez depende del Ministerio, ahora de Cultura, eso va cambiando, pero bueno, Ujú. es el Protectorado de Fundaciones de competencia estatal, en nuestro caso. Y entonces, bueno, pues tienes unos requerimientos y un control bastante exhaustivo, ¿no? Entonces, tú tienes que presentar, así como súper rápido, si quieres te lo digo, son 3 cosas. Tú tienes que presentar todos los años cuál es tu plan de actuación, Ujú. tu presupuesto y qué te has planteado hacer el año que viene o qué te comprometes a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿vale? Tu plan de actuación. Y luego tienes que dar cuenta de eso. Tienes que presentar tus cuentas anuales, Tu memoria anual. tu memoria anual, que son las cuentas. Estado de cuenta. Exacto. Y también un reporte de ¿has conseguido eso que te habías propuesto? ¿Cuáles han sido tus resultados? ¿No? ¿Una fundación puede ganar dinero, por ejemplo? ¿El resultado económico puede ser positivo? ¿Todo lo que gana tiene que reinvertirlo? ¿Cómo es? Claro, tienes que reinvertirlo y tú además tienes como unos límites, tú tienes los límites legales, estás obligada a el 70% tiene que ir directo a fines, ¿vale? Y bueno, pues eso por ejemplo es un condicionante. Claramente, no puedes tener una superestructura y luego dedicar a proyectos pues la mitad, pues no. Eso no está permitido, ¿no? Bueno, Y que como está bien fundación que sea tienes así. un patronazgo que son los Un que patronato, que es el órgano de que gobierno. son el órgano de gobierno, ¿no? Y en vuestro caso son gente externa o cómo es. Bueno, es gente que tiene todo, en nuestro caso es un patronato también bastante peculiar porque otras organizaciones, otras fundaciones tienen patronatos como más, digamos, representativos, ¿no? Donde pues captan a personas pues o bien importantes de un sector determinado o bien famosos que tienen, ¿no? Bueno, y en nuestro caso, como esto tiene una historia y nace pues en un contexto tan concreto, pues todas las personas del patronato tienen un vínculo con la familia Merryworth, digamos, ¿no? Pues o han estudiado en alguno de los coles o no, pero se fueron, como es el caso de 2 de ellos, que pues cuando eran súper jóvenes y terminaron las carreras, se fueron de un año de voluntarios y entonces se han seguido vinculados. Es gente profesional, pues que se dedica normalmente pues bueno están en diversas empresas y luego pues forman parte del patronato y luego como te decía antes desde el principio es mixto, por tanto siempre hay varias religiosas dentro del patronato también, ¿no? Entonces vosotros les presentáis el plan del próximo año, las cuentas del año anterior Eso y ellos es. tienen que aprobarlo. Claro. Claro, pero que es verdad que es un patronato muy implicado, o sea que no es un patronato con quien te ves esas 2 veces al año por la formalidad de aprobar las cuentas, ¿no? Sino que es un patronato que, bueno, que tiene un vínculo fuerte, que no es que esté en lo operativo, pero bueno, sí que pues estamos ahora organizados por comisiones de trabajo para que precisamente con el fin de que haya una implicación mayor, ¿no? ¿Cuánta gente sois trabajando? Pues en el patronato son 12. Son 12. ¿Y luego trabajando contigo? Y luego trabajando en el equipo somos 4. No sois muchos. Somos pocas y 2 ni siquiera están en jornada completa. Sí, sí, sí. Complicado. ¿Y estáis en más países? ¿En otros países existe también? Son con las figuras locales, a lo mejor allí no se llaman Eso es. Eso legalmente. es. ¿En qué países estáis? O sea, digamos que la Fundación Cambia es
parte de una red internacional de cooperación que se llama Red Internacional, Red Mary Ward Internacional, ¿vale? Entonces, en cada país pues toma una forma jurídica o no, porque en algunos países ni siquiera necesario. No, pues es la Oficina de Desarrollo y se llama Mary Ward Internacional Kenia, Mary Ward Internacional Perú, ¿vale? Pues en unos casos, por ejemplo, ya que nombro a Perú, pues sí tiene forma jurídica. En el caso de asociación, yo creo que el modelo fundaciones, a mí no me suena que haya en otros países, pero bueno, la verdad que eso no lo sé bien. Y entonces, bueno, pues formamos parte de esa red internacional y en España la red Mary Ward Internacional es la Fundación Cambia. Eso es. O sea, Cambia solamente en España, el nombre que tenéis Exacto, registrado eso como es fundación. solo en España. Creo que nos querías comentar también, ¿no? ¿Cómo os organizáis? Sois 4, muy poca gente, tenéis voluntariado también, ¿no? Tenemos voluntariado, gracias a Dios, porque si no sería imposible. Sí, tenemos voluntariado local e internacional. El internacional es diferente porque, bueno, en realidad, bueno, es un intercambio de experiencias, lo entendemos así, es normalmente gente joven. Y para nosotros está más en el área, digamos, como de crear una conciencia de ciudadanía global ¿no? Pero aquí en España, pues contamos con gente voluntaria que nos ayuda, pues en las sedes que tenemos, pues por ejemplo, pues sobre todo en la captación de fondos, en la parte de organización de eventos, sobre todo en eso, y luego también, pues por ejemplo, tenemos un equipo muy grande, fantástico, de traductores, ¿no? que es todo gente voluntaria, coordinado a su vez por una persona que también es voluntaria, y eso pues en nuestro caso es de mucha ayuda, porque no daríamos abasto con la mayoría de nuestros países, quitando que te he nombrado Perú, todo lo demás es en inglés, entonces pues tenemos que estar constantemente haciendo traducciones de documentos, que pues eso es un voluntariado, por ejemplo, súper útil. Sí. Y luego tenemos voluntariado escolar también, que es muy interesante, porque desde pequeños hacen un itinerario de voluntariado, que primero es escolar, luego ya das el salto o no a irte a otro país, pero bueno, que tiene sentido desde las primeras etapas. Tenéis un programa tutorial también, ¿no? En colegios, ¿no? Sí. Eso es en la parte de ciudadanía global, pues tenemos el voluntariado, la sensibilización y el programa de ciudadanía global que se hace dentro de estos colegios de las irlandesas en España, que ahora se llaman Fundación Educativa Mary Ward, que es una de las razones que luego sí que te cuento, por la que también hicimos un cambio de nombre. Ellos es Fundación Educativa Mary Ward y es quien gestiona ahora mismo los centros educativos. Entonces, nosotros tenemos como Fundación Cambia dentro una colaboración, digamos, en esa misión común de crear una ciudadanía, una ciudadanía pues comprometida, crítica. Entonces, de alguna manera, ¿qué aportamos? Pues aportamos un programa que se realiza a través de las tutorías todos los años, donde pues se trabaja sobre cuestiones y se les abre la ventana al mundo también a través de nuestros propios proyectos. Hay intercambio pues para que conozcan otras realidades y al final pues bueno, contribuyamos a que nuestros estilos de vida pues sean más sostenibles, más justos, más comprometidos. Esa es digamos la idea principal, sí. Muy bien, María. Pues si te parece, hacemos un pequeño descanso. Fenomenal. Y seguimos luego, ¿vale? Fenomenal. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. María, ahora que sabemos cómo se organiza y financia una ONG, hablemos de la vuestra en concreto, de Cambia. ¿Cuántos sois? ¿En qué países os movéis? Algo nos has contado ya. ¿Qué fondos gestionáis? Las obras que estáis haciendo y realmente vuestros planes, ¿no? Bueno, pues la Fundación Cambia, eso, como te decía, es parte de una red internacional. ¿A quién se le ocurrió el nombre, por cierto?
¿Qué pasa? ¿No te cambiéis. gusta o qué? No. Está bien, Está bien, Javier. está bien. Por eso digo Está que bien, es es mucho mejor. performativo, además, si te has dado cuenta, es Sí, performativo. sí, ¿eh? sí, mejor que Fundación Mariguar. A ver, es que no... Conecta mucho más. No podíamos salir de casa con ese nombre. No podíamos salir de casa. Entonces, en el plan estratégico anterior vimos una oportunidad, pues bueno, para lo que te planteas, cuando tienes una vocación más universal, pues es que tienes que poder decir quién eres de una manera menos doméstica, ¿no? Antes solamente quien tiene un vínculo con la institución entiende ese nombre. Ujú. Entonces, bueno, pues hicimos ahí un proceso bastante interesante y quisimos mantener, obviamente, nuestra esencia. O sea, ha sido solamente un cambio digamos, de marca, ¿no? Pero la esencia, obviamente, no ha cambiado, ¿no? Y sí, pero esto, bueno, nos está ayudando muchísimo, ¿eh? Nos está ayudando muchísimo, la verdad. Porque, bueno, tú sigues afianzando tu base social, que es la gente de casa, pero tienes que poder ir a otros lugares a contar lo que haces y a que tu base social crezca, ¿no? O sea, a pesar de ser una organización sin ánimo de lucro, hay que utilizar el marketing. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Lo que no puedes es que se te vaya la vida en ello. Lo que no puedes estar vacío de... Eso es. Lo que no puedes estar vacío de contenido, es decir, en sí mismo, para mí, desde luego, para nosotras, desde luego, no es un fin, está claro, pero bueno, sí es un medio para conseguir tu fin. Y si tu fin es llegar a más gente, tener más impacto, pues tienes que poder presentarte no con ropa de casa, ¿no? Entonces, al final ha sido eso y sí que nos está ayudando, Javier, nos está ayudando. Sí. Entonces, nos hemos ido al cambio de marca, pero me habías preguntado... Sí, cómo funcionáis, en qué sitios estáis, cómo os financiáis, qué acciones estáis haciendo actualmente, etcétera, etcétera. Eso es. Pues mira, si quieres me baso en los datos que tenemos del año pasado, que son los que ahora tenemos ya cerrados, entonces, pero que más o menos cada año suelen ser más o menos igual. La fundación cambia, pues tiene un tamaño de 1 millón de euros al año, ¿vale? Normalmente el año pasado fueron 27 proyectos en cooperación internacional, suelen ser 25. O sea, vuestra métrica, para que nos entendamos, sí. Son proyectos. Definís proyectos con unos objetivos, como todas las empresas, y aunque no sea una empresa, sea una fundación, y tenéis que gestionar esos objetivos y luego dar rendimiento, ver el rendimiento de esos objetivos. Y a cada uno le asignáis un presupuesto. Y se supone que sumáis todos los proyectos con sus presupuestos y tenéis que conseguir dinerito para llevarlos a cabo durante ese año, ¿no? Eso es, más o menos. La estructura del funcionamiento, ¿no? Más o menos es así. Más o menos es así. Lo que pasa que en nuestro caso tú tienes que conseguir, porque más o menos nos planteamos 1 millón de euros al año, ¿vale? Y luego los proyectos, que son los proyectos de cooperación internacional que se ejecutan, se desarrollan en otros países, no vienen definidos por España. A nosotras no decidimos lo que tiene que hacer Sudán del Sur para que su contexto mejore, para que su gente mejore. Faltaría más. Entonces, nosotras, por eso esto es como particular. Nosotras recibimos de nuestra gente, de nuestra red internacional, que es una red internacional descentralizada, recibimos cada año qué necesitan, cuáles son sus necesidades, qué se están planteando hacer desde su arraigo local, ¿no? Y entonces nos presentan sus propuestas. Y entonces aquí esas propuestas se estudian, se ve la viabilidad que tienen, pues si se ajustan también a nuestras líneas, que siempre es así normalmente, porque somos la misma familia, entonces, claro, y entonces, pero bueno, a veces pues tienes que hacer algún ajuste, por ejemplo, ¿no? Y entonces se aprueban. Y eso es nuestro 90%, de ¿Vuestros hecho. proyectos son el 100%, el 90% en el exterior, siempre? El 99,9%, porque solo tenemos un proyecto
de acción social en España, que eso además es como un área que hemos abierto recientemente, hace 2 años, un área de trabajo nueva, sí, que es un proyecto que estamos llevando a cabo de acogida a madres migrantes con sus peques en Sevilla, un piso de acogida. Y eso es inversión en España. Eso es en España. ¿Y la fundación legalmente puede invertir en el extranjero? Eso funciona así, ¿no? Sí, Como claro. una empresa que quiere invertir fuera. Claro, pero es que en nuestro caso en nuestro caso son lo que se llama ayudas, bueno, desde luego en la terminología esta espantosa de las cuentas anuales del protectorado y tal, son ayudas monetarias. Entonces, son, pues, para que nos entendamos, el dinero que enviamos para cada... Por claro, tema legal, ¿no? Claro, por conocerlo. Entiendo que es una salida de divisas españolas exacto, fuera. que va de euros a otro que país. Va a Sudán o a cualquier otro sitio, hay que declararla, supongo que interviene Hacienda. Claro, por supuesto, claro. Cierto control. Claro. Sí, no, un control tenemos, te puedes imaginar. O sea, tienes una financiera o un financiero. Exacto, sí. En el equipo es que eso no puede faltar, ¿no? La parte financiera y de administración, también por todo lo que te decía antes de los requerimientos que tiene el funcionamiento de una fundación, pues es fundamental. Sí. Te voy a hacer la pregunta para que sigas. No te quiero interrumpir, tú sigue con tu historia, pero sí que sería bueno que nos explicaras cómo ajustáis. Tenéis una serie de proyectos, tú has dicho, bueno, vamos a fijar un presupuesto de 1 millón de euros, porque supongo que el año anterior habéis sido capaces de captar 1 millón de euros, pero ¿cómo ajustáis luego? Claro, vienen los proyectos, algunos se pueden ir de coste, otro resulta que quería 1 millón, pero no estoy consiguiendo el 1 millón, ¿eso cómo se ajusta? Eso debe ser difícil, ¿no? Es bastante difícil, primero porque no nos gusta dejar nada fuera. Pero hay veces que no hay más remedio. Lo que no hacemos nunca es dejar de financiar algo a lo que nos hemos comprometido. Ya, pero si no tienes captación de fondos. Pero es que nunca es que siempre la vida, decir, también es verdad que, a ver, nunca hemos hecho presupuestos muy locos. ¿Vale? O sea, trabajáis sobre seguro para saber sobre seguro y los fondos regular, pero la última pregunta, si me sobra algo este año, lo puedo pasar al siguiente. Claro, pero vamos. O sea, que lo suyo es que vayas un poco holgado. No te y si me sobra, me lo paso al año siguiente. Claro, y es verdad que a veces no vamos holgados. A veces no vamos holgados y luego por otro lado tienes la limitación esa que te decía del gasto. Tú no te puedes ir quedando con lo que ingresas. Tienes que invertir al menos el 70% y en nuestro caso es que... El 70% en el año, el 30% lo puedes pasar el año siguiente, ¿no? Sí, pero vamos, que eso normalmente no es así. En nuestro caso, porque al final tienes tantas necesidades que porque las vas a dejar sin financiar para tener un colchón, ¿no? Entonces, al final tratas de llegar a todo lo que nos piden, ¿no? ¿Qué tipos de proyectos hacéis? Cuéntanos 2 o 3 ejemplos. Pues sí, mira, en la cooperación internacional, ¿no? Sí, porque que es nuestro, claro, es la mayoría de nuestro trabajo, claro. En la cooperación internacional tenemos como 4 áreas, ¿vale? Que son, por un lado, el acceso a la educación, el acceso a la salud, la prevención y lucha contra la trata, y lo que llamamos garantía de una vida digna. Que en garantía de una vida digna pues metemos proyectos que no son tan específicos, son más multisectoriales, pues con poblaciones que requieren pues unas intervenciones quizá más básicas, como por ejemplo de seguridad alimentaria, o son multisectoriales porque es trabajar con como en el caso de India y Nepal, con una tribu, con poblaciones tribales que los proyectos tienen que atender a muchas necesidades o vulneración de derechos, y entonces no son solo de educación, solo de salud, ¿me entiendes? Entonces, son claro, tienen como, y ahí pues, ya te he puesto algún ejemplo, pero por ejemplo, pues no sé, en Sudán del Sur, pues un proyecto donde se atiende la seguridad alimentaria de pequeños de 0 a 5 años con malnutrición, ¿vale? Entonces ahí pues también dejé trabajar con las madres
más en el caso, por ejemplo, si son gemelos, pues porque si son gemelos, pues hay una tradición de sacrificio de uno de ellos. Madre mía. Porque no los pueden mantener. O además hay una serie de, digamos, tradiciones culturales en torno a eso, pero en la base y en el fondo es simplemente es que no lo pueden mantener. Entonces, en el momento en el que tú les garantizas que ayudas a que salgan para adelante, pues esa criatura... Evitas el sacrificio. Evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, sería un proyecto de ese tipo. Luego, los proyectos para nosotros son muy importantes, aunque no lleguen más allá del 10% de nuestro presupuesto, pero es por otros factores, pero son muy importantes los proyectos de prevención y lucha contra la trata, por ejemplo. ¿Te os cuento algo de eso? Cuéntalo. Venga, fenomenal. Eso es en India, donde lo hacemos. Que tenemos unos equipos locales maravillosos que han sido formados. Una de las religiosas, que es obviamente india, Mónica Suchiang, y ella es abogada experta en derechos humanos y en trata. Y esta mujer, que es una potencia tremenda, ha formado allí un equipo local buenísimo, y sus proyectos de prevención de trata tienen un modelo que ha recibido premios por el impacto que tienen, ¿no? Por lo bien montado que están, el éxito que consiguen, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Que, bueno, también en India, por otras cuestiones de moneda y tal, pues al final el dinero cunde una barbaridad. Entonces, pues con poco presupuesto se alcanza a miles de personas. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, bueno, esos proyectos de trata para nosotros son muy importantes, porque al final todo lo que trabajas en origen, pues es donde está la clave. Es donde está la clave, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, yo no sé, pero esos proyectos son nuestro caramelo, la verdad. Sí. Has dicho también que tenéis de educación y tenéis de sanidad. De educación, ¿no? Y de salud, sí. De educación sobre todo, de hecho es un 60% de nuestra cooperación internacional, ¿no? También por la tradición de nuestra institución. Entonces, y también porque el acceso a la educación pues es la llave para el futuro de la gente, ¿no? El desarrollo del exacto. País, para que no tengan que salir de allí a otro sitio. Exacto. Ese es el problema que tenemos ahora con todos los inmigrantes que tenemos en países africanos. Que les dejamos de la mano. Claro. Les explotamos cuando eran colonia, ya les hemos dejado de la mano y ahora no queremos que vengan. Pero es que nuestro problema no es el suyo, es nuestro problema. Pero bueno, es un tema. Luego, si quieres, hablamos de eso. ¿Qué más? De salud y educación, cuéntanos algún ejemplo. Entonces, bueno, pues de educación. De educación, el macroproyecto que tenemos es en Sudán del Sur, que es en Loreto Rumbek. Que Sudán del Sur, que además es un país es el país más nuevo del mundo, el país de reciente creación después de su guerra civil con Sudán, y es un país independiente, obviamente, desde hace ya unos años, pero no tanto, y allí no hay nada. Allí no hay nada porque hay recursos naturales, eso sí, pero todo lo que fueron las infraestructuras y los profesionales se quedaron en lo que era en el norte, en lo que es Sudán, que ahora tiene una situación espantosa, como sabes, por su propia guerra civil, pero que eso ha sido ahora, pero que lo que había, pues ya tampoco lo habrá. Entonces es una situación espantosa, pero en Sudán del Sur se queda con recursos naturales, pero sin instituciones, sin profesionales. Entonces, pues es que no había ni instituciones educativas. En esos lugares es donde tiene sentido, de forma, por supuesto, también mano a mano con las políticas locales, porque tú no te puedes ir a montar tu chiringuito de espaldas a las políticas locales en los sitios, porque es que entonces los países no avanzan, además. O sea, los países no avanzan a base de caridad y mal entendida, ¿no? Tú tienes que ir de la mano de políticas locales donde lo que hagas es que, de alguna manera, es como que
refuerzas y apoyas lo que no, a lo que no llegan, ¿no? Entonces, pues en un país como Sudán del Sur, pues no llega a casi nada todavía, y entonces, pues una institución educativa como la nuestra, que es Loreto Rumbek, pues es que, imagínate, o sea, han sido las primeras generaciones de chicas universitarias del país. Que eso, o sea, tiene un impacto altísimo, altísimo. Está formando a las generaciones que no tenían educación, ¿no? Entonces, bueno, pues también es verdad que ahí, por ejemplo, en Kenia, pues es muy importante el punto que ponemos, la educación primaria, sí que es mixta, pero después ahí tenemos que optar, Javier, y donde tienes que poner tu carne es en las niñas y en las chicas, que son las que no tienen acceso a la educación secundaria y muchísimo menos universitaria, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nos enfocamos, ¿no? En concreto, por ejemplo, en Sudán del Sur y en Kenia. En Kenia también estuvo aquí una persona que se dedica a organizar maratones y ahora tiene una iniciativa, te recomiendo que veas la entrevista, tiene una iniciativa con Kenia ahora y se está trayendo gente de allí. Podéis contactar si quieres con él. Pues mira, siempre está trayendo gente de aquí, para deportistas. Y ya crea ahí una escuela de deporte y están viniendo gente también a Europa a competir y algunas son muy buenas. Son buenísimas. Sí. Una vez me llevó... Están acostumbradas a correr delante de los leones. Sí, pero pero no te puedes imaginar, una vez cuando fui a Kenia, me llevaron, hay un proyecto que llevaba una mujer, una religiosa súper carismática, ya es muy mayor, que logró cambiar la política de su país en términos de la prohibición de la mutilación genital femenina. Esta mujer se ha dejado la piel, ¿vale? Bueno, pues ella me llevó por aldeas y conocía a los Kalenji. Las Kalenji, o sea, ella les daba a las Kalenji, que bueno, que aquí lo conocemos por la marca de las cosas de correr, ¿no? Del Decathlon, ¿no? Pero está inspirado en una tribu real keniana que corren, que se las pelan. Sí. Te iba a preguntar para porque nos queda, por ejemplo, hablar también de sanidad. Ahí están otras ONGs como Médicos Sin Fronteras. Hay otras ONGs que son de ingeniería también. Yo tenía un amigo que también hacía obras de ingeniería en África, etcétera, para llevarles agua, etcétera, ¿no? Hay muchas organizaciones. Entonces, si quieres nos hablas también de sanidad. Pero, ¿os ponéis de acuerdo entre vosotros? Esa gestión se está haciendo, yo creo que habría que mejorarla, ¿no? Porque a veces a lo mejor se desperdician o se duplican esfuerzos, ¿no? Es así. Te dejo la pregunta en el aire y nos cuentas también qué hacéis en el tema de sanidad. En salud tenemos menos, pero bueno, sí que hay, por ejemplo, en Perú, pues tenemos un consultorio médico en un asentamiento humano y luego campañas de salud tenemos en varios países, campañas sanitarias, pues de cosas súper básicas de salud e higiene. Vacunaciones, por ejemplo, en Sudán del Sur, es así. En Sudán del Sur, en este complejo que te decía Loreto Rumbek, también tenemos un hospital, ¿vale? Entonces ahí es materno-infantil. Y luego en otros países se hacen campañas de salud. Y una cosa súper importante que en cooperación internacional estamos viendo que es clave, que es, y te va a llamar muchísimo la atención, que es la salud menstrual, que tiene que ver con... con lo que nos pasa a la mitad de la población, pero tiene que ver con otros muchos derechos, porque muchos países ni van a la escuela, no pueden ir a la escuela, o sea, les apartan de todo lo público durante ese tiempo. Bueno, eso podríamos estar hablando una hora de ello, pero que esos son proyectos también que son de salud, aunque tienen que ver con otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, y lo que dices con respecto, nosotras no somos una organización pues como has nombrado, pues Médicos Sin Fronteras o tal, que tienen un expertise en algo concreto. Nosotras, pues es verdad que somos más modestas porque es geográficamente no estás concentrada en un sitio solo y tampoco sectorialmente, no es un equipo de gente experta en salud que o experta en agua que se enfoca en eso, ¿no? Pero bueno, es que son nuestros equipos locales los que tienen ese expertise y desde aquí lo único que hacemos es pues
apoyo económico y técnico para que esos proyectos se lleven a cabo. Y sí, lo que dices es muy importante, deberíamos trabajar muchísimo más en red, las organizaciones, para evitar duplicidades. María, nos quedan 5 minutos. A ver si somos capaces de tratar ese tema que yo quería tratar contigo. Unidos a gestión internacional de esos fondos, que no nos vamos a engañar, seguro que hay organizaciones además fraudulentas, pero no vamos a tocar ese tema, pero también es un tema de gestión. Tú has estado en la cumbre de la ONU de Sevilla, ¿verdad? Como me imagino que otras organizaciones. ¿Cómo se podría primero evitar el mal uso de esos fondos que a veces se está haciendo, que es lo mismo que decir cómo se gestiona mejor toda la interacción entre todos vosotros que estáis trabajando con todos estos países que además, como tú bien has dicho, trabajáis o aseguráis que es a nivel gubernamental, porque si no, eso al final es tirar el dinero. Tiene que estar dentro de los planes de desarrollo de los países, teniendo mucho cuidado además de que los países estén en un grado de desarrollo, no digo democrático, pero sí por lo menos de gestión razonable, porque si no, me imagino que eso puede ser otro problema adicional. ¿Cómo lo ves tú? Así, resúmenos tu idea de cuál sería o tu conclusión de la ONU. Eso todavía está muy lejos de llegar, ¿no? Sí, bueno, es que además de lo que has dicho, has abierto como 8 cosas diferentes que tienen relación entre sí, pero que cada una tendría una conversación. Bueno, en lo que tiene que ver con el Foro de Financiación para el Desarrollo que ha habido estos días en Sevilla, bueno, pues la sociedad civil es importante que haya existido y que exista porque, bueno, hoy por hoy en un mundo global, si desaparece lo multilateral, estamos completamente perdidos. O sea, es que no tiene sentido otra cosa. Este foro se ha llevado a cabo, por supuesto, con la ausencia de Estados Unidos, que es quien no cree en lo multilateral, como ya ha dejado claramente dicho, y esto pues bueno, entonces es importante que haya espacios así supuestamente de decisión. Bueno, no sé si son tanto de decisión, espacios así, pero bueno, y de reflexión y de incidencia política en un nivel multilateral. Pero la sociedad civil, que está también invitada y que estábamos invitadas invitados para acreditarte, no veas, también te digo, lo que pasa que, bueno, que la congregación tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, en ECOSOC, y por eso te podías acreditar, ¿vale? No es tan fácil acreditarse. Pero bueno, el caso es que la sociedad civil ha tenido un margen estrechísimo de participación real y hemos salido pues con una mirada descontenta y crítica porque todo esto ha acabado en lo que se llama el compromiso de Sevilla. Y, hombre, nos parece que ha sido poco ambicioso. O sea, al final los temas de financiación para el desarrollo tienes como 2 cosas que si no se abordan de una manera más radical no sirve de nada y esto se puede quedar en un gesto simbólico y es el tema de la deuda y el tema de la financiación. Bueno, ahí hay muchas cosas a las que habría que meterle mano de manera súper concreta, ¿vale? Pues se habla de los impuestos a las grandes fortunas o de financiaciones ilícitas, cuestiones así, y luego la deuda. Es que hay países que están invirtiendo el 60%. El 60% en pagar los intereses de la deuda, de una deuda que por otro lado es ilegítima. Es ilegítima. Entonces, la sociedad civil llevamos reclamando la cancelación de esa deuda, porque si no es imposible que avancen esos países. Y esto pues no ha salido. Han salido medidas un poquito más modestas, digamos, o más tímidas en este foro. Pero bueno, aún así tiene sentido, ya te digo, por lo multilateral, creo, en este mundo global, ¿no? Pero como tú dices, un mundo global, estarás de acuerdo conmigo que tendría que haber órganos de gestión que organizaran todo este tipo de sociedades y de fundaciones como la vuestra para que todos fuesen en la misma dirección, ¿no? Eso es lo que si estuvierais coordinados, ¿no? Yo no sé quién tendría que ser, si es un organismo dentro de la ONU o un organismo dentro de algún sitio.
Tú hablas de los fondos por un lado, tú hablas también de los compromisos, que son bla, 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 pero luego están las acciones. Y para eso hace falta gestores, buenos gestores, como tú eres buena gestora de tu parte, pero lo tiene que haber alguien, pero tiene que haber alguien encima, porque al final se mueven muchos fondos. Sin duda, hay no, fondos, sin duda. No solamente los que tú captas, es que además luego hay, ya no sé si vosotros recibís también por parte del gobierno, pero bueno, todos en Hacienda damos una parte. Sí, claro. Luego voluntaria para todo este tipo de acciones. Claro. Y esto, si no se gestiona bien, pues es como las empresas, ¿no? A lo mejor tú haces una labor extraordinaria, pero si estuvieras alineada con 4 o 5 más que estáis haciendo cosas, sería fantástico, ¿no? No, así es. En el nivel internacional es así, y luego en el nivel más doméstico, como el de una ONG pequeña como la nuestra, pues también está clarísimo, ¿no? Que, por ejemplo, aunque nuestra financiación sea principalmente privada, de fondos privados y no de fondos públicos, pero bueno, eso en términos de financiación para el desarrollo, hombre, tiene que haber una inversión pública. Es que es clarísimo, ¿no? Si no, no puedes dejar todo a... Es que eso, por ahí pasa el compromiso, ¿no? Muy bien, María. Pues hemos agotado el tiempo. Extraordinario el escuchar tu historia. Gracias. Mucha suerte a vuestra fundación. Yo creo que hacéis un gran trabajo y eso tiene que dar frutos de una forma o de otra. A ver si mejoran las cosas en cuanto a la gestión global de todos estos asuntos. ¿Quieres decir algo más? Pues nada, que muchas gracias por la ventana, y que ojalá la gente que escuche pues se interese y entre en nuestra web, vea nuestros proyectos. Y está. Ahí lo vas a tener en todas las redes sociales para que lo muevas. Luego, como tú bien decías, hay que hacer marketing también de estas cosas. También, claro. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.